están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos y ustedes que están detrás de la pantalla nos estén acompañando. No hay cosa más deliciosa que nos puede pasar de recibir la palabra de Dios, de conocerlo, de crecer, de aprender de todo lo que el Señor tiene en sus escrituras para nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y una vez más, como es nuestra costumbre, reciban un abrazo de nuestra iglesia, Nueva Creación Satélite. Grandes bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Amado Padre, gracias por esta palabra, por lo que nos vas a dar hoy. A eso venimos al banquete para recibir una gran comida. Y sabemos que eso tienes para nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos el lugar. Espíritu Santo, hazlo tú, porque a través de esa unción es como puede llegar poderosamente a mi corazón esto que tú has preparado para esta mañana, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la secuencia que iniciamos hace 8 días. Y recuerden que el tema es el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más, el hombre, cuando la palabra refiere al hombre, está hablando del varón y de la mujer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vamos a leer el versículo que estamos ocupando para que me dé la introducción a la palabra de esta mañana. Santiago capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí viene el lema, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo podría empezar con una pregunta. La duda, el significado de la duda, de lo que es la duda, nos llevará a ti y a mí a un doble ánimo. ¿Sí? Seguro que sí. Por eso que aquí la palabra nos está recomendando y combinando la fe, porque la fe nos va a ser determinantes. Pero como decía yo hace 8 días, la duda, lamentablemente la duda que nos ocurre a ti y a mí, nos echa a perder todo. De tal manera que estamos aprendiendo y estamos tomando esta palabra el tremendo convencimiento que tiene que ser arraigado en mi corazón, que todo lo que haga en la vida y lo pida, sea siempre con mucha fe. Gloria a Dios. Y la duda, creo que vamos quitándola de nuestro diccionario, lo vamos quitando de nuestra boca, lo vamos quitando de nuestros diálogos, todo lo que implique duda. Porque hasta hoy hemos aprendido que eso no nos ha dado buenos resultados en la vida.
¿Alguien me está escuchando? Estábamos viendo la parte de las tormentas, ¿se acuerdan? Muy interesante. Cómo el Señor, la palabra tan sabia y tan inteligente, estamos aprendiendo que está relacionando este asunto de la tormenta como problema de vida. Podemos entender claramente que cuando se nos presenta alguna situación en nuestro diario vivir, le podemos llamar tú y yo claramente que es una tormenta. Y aquí está diciendo en el verso 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y a manera de introducción, habíamos visto hace 8 días, cuando el Señor iba en la barca, ya conocemos la historia, pero al final de todo eso, se levanta el Señor y le dice a la tempestad, le dice al mar y le dice al viento, ¿se acuerdan? Muy bien, callad. ¿Y qué pasó en ese momento? La tormenta del viento y de las olas cesó en ese preciso momento, en ese instante. Y acuérdense que los discípulos se quedaron maravillados. ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? Pero el Señor también les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y habíamos relacionado ese resultado de la tormenta con este versículo. Porque el que duda, lo está refiriendo el Señor, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Habíamos concluido que en este ejemplo el Señor nos está ilustrando que el que duda es semejante a la onda del mar, donde el Señor nos está explicando del levantamiento de la tormenta, y que es arrastrados por el viento y echados de una parte a otra. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una tormenta? Te golpea. Habíamos visto de las olas, cuando revientan las olas, te golpean, te arrastran y te llevan como quieren. Como quieren. Así es una tormenta de vida. Así nos tiene. Así nos llevan. Nos golpean, nos arrastran y hacen lo que quieren. Y habíamos concluido que este ejemplo, finalmente, ¿qué nos está dando a conocer? Que estos son espíritus. Son espíritus. Y ellos son los que están levantando la tormenta, ellos son los que levantan todo esto de los acontecimientos de nuestras vidas, porque cuando el Señor les dijo callad, se estaba dando esa orden a espíritus, no al viento ni al mar, sino a los espíritus. Y moviéndose esos espíritus, mira nada más cómo te trapean a ti y a mí cuando nos traen una tormenta. ¿Eso es cierto o no? Entonces, vimos también el ejemplo del papá que trajo a su hijo lunático, endemoniado, y también hay la referencia de la luna sobre el océano, porque la luna hace levantar a las tormentas en el mar. Entonces, amados, todo eso que nos está explicando la palabra, nos va a llevar a ti y a mí como experiencia a un doble ánimo, Y fíjense, vamos a leer en Primera de Reyes 18, versos 21.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué sucedió? Y el pueblo no respondió palabra, referido a la fe. ¿Por qué no eres determinante? ¿Por qué ese doble ánimo? ¿Por qué la duda? Y aquí está diciendo: ¿cuándo claudicaréis? ¿Cuándo aterrizaremos? ¿Cuándo nos caerá el 20, como decimos en México? De estar siempre ligados a dos pensamientos, que es el doble ánimo. De repente decidimos y de repente deshacemos en lo mismo, en lo que estamos haciendo. Y está diciendo: ¿cuándo claudicaréis de estos dos pensamientos? Si el Señor es tu Dios, determínalo en tu vida. En esa fe de confiar ciegamente en Él. Seguirlo, dice aquí, síguelo, si vas a determinar que el Señor sea tu Dios. Y en el otro está diciendo: si Satanás, prácticamente, y si Satanás es, entonces ve en pos de él. Pero no andemos jugando en doble ánimo. De repente estás con Dios y de repente estás con el diablo, que dice el Señor: ustedes son de su padre el diablo, el padre de mentira. Y a él hacen su voluntad. Entonces, la determinación en la vida, en la mente, en el pensamiento, en las emociones, en el corazón. Aquí la palabra nos está ilustrando que tomemos una determinación. ¿Por qué creen que la palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no? ¿Lo haces o no lo haces? ¿Eres o no eres? Y finalmente, ¿qué nos ayuda en la palabra el tomar una determinación? ¿Qué nos dice el Señor, el propio Dios? Que Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Podemos entenderlo? Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y en Mateo 6 hay otra ilustración que está inculcando en nosotros el Señor, esta situación del doble ánimo. Y miren lo que dice aquí en Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Alguien me está escuchando? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No? ¿Alguna vez nos ha pasado esto? Entonces, qué interesante que nos está arraigando en nosotros, Iglesia Nueva Creación, que aprendamos a tomar una determinación en la vida. Y yo quisiera, amados, que en esta determinación, si escoger a Dios, seguirle. ¿Y qué podemos aprender de Dios? Es todopoderoso. Y como todopoderoso, la pregunta es, ¿está a nuestro favor? Total, amados, total. Él, por su amor, por su bondad, por su soberanía, siempre su naturaleza es estar a nuestro favor. Y todo esto que estamos hablando, si decidimos seguir a Dios,
habíamos visto hace 8 días que el Señor nos quiere llevar a ti y a mí, que es la estructura bíblica, la es, llevarnos a libertad, aleluya, a una total y absoluta libertad. Y quiero que leamos juntos, porque esto se tiene que ir arraigando, que nada más no sea una conferencia o conferencias, que finalmente digamos qué buena estuvo, qué bonita estuvo, sino que esa palabra haga efectividad en mi vida. Que yo me vaya con algo nuevo, total y absoluto para siempre en mi vida, en el nombre de Jesús. Y vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Y también invito a los que están detrás de la pantalla a hacerlo juntos. Esto que está hablando nuestro Señor, de ese corazón de llevarnos a libertad. ¿Sale? ¿Estamos listos? ¿Están despiertos? Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a decirlo juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vengan. Y vamos a continuar en Isaías 61, que fue lo que se profetizó de lo que Cristo, de esto que está declarando Cristo, de esto que está arraigado en el Señor, de esa unción que el Espíritu del Señor me ha ungido. Y en Isaías 61 continuamos, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Por qué se callaron? Sigan conmigo. A ver otra vez. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Aleluya. Gloria a Dios. Y podemos entender que estos versículos, o más bien podemos ver claramente el corazón del Señor. Nos quiere dar todo. Todo nos quiere dar con respecto a la libertad del corazón. Todo. Así que tenlo ahí, anótalo ahí, ponlo en tu refrigerador para que lo estés leyendo constantemente, porque el Señor nos está enseñando hoy que tú y yo nos quiere llevar a una total y absoluta libertad en el nombre de Jesús. Y continuando, cuando el papá trajo al muchacho que estaba endemoniado, estaba lunático, y le trajeron al Señor, en el verso 15 de Mateo 17, el papá le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece
muchísimo. Un muchacho endemoniado, y la pregunta es, ¿necesita ser liberado? ¿Necesita ser liberado? Y entonces te imaginas, estamos hablando de un caso extremo, pero también del tema de lo que estamos viendo en estas conferencias. Tú y yo, amados, se vaya una vez más arraigando en el corazón que la voluntad de Dios es llevarnos a una libertad de ya no ser hombres y mujeres de doble ánimo. Amén. Amén, Señor. Entonces aquí padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Habíamos visto esto que es doble ánimo. Algunas veces cae en el fuego y otras veces cae en el agua. De repente encendido porque el fuego te enciende y de repente más apagado que hundido en la misma agua. Está refiriéndose a un doble ánimo. Y se los traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar, no lo han podido sanar. Y yo a veces me pregunto, ¿no? Si no podemos sanar nosotros mismos del doble ánimo, menos vamos a apoyar a otros. ¿Sí o no? De repente yo puedo venir a apoyarme en alguien. Tengo una preocupación, tengo una angustia. Necesito un consejo, necesito una ayuda. Y de repente vengo con alguien y me encuentro con que ese alguien necesita más ayuda que yo. Por eso, la parte importantísima de que al determinar nosotros en esa fe, no solamente va a ser nuestra ayuda para nuestra vida personal, sino que Dios nos va a preparar y nos va a levantar para ayudar a otros. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren eso? Le hemos traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Verso 17, respondió Jesús y le dijo, oh generación incrédula y perversa. Nada más habíamos visto hace 8 días cuando dice perversa, qué perverso es, primero para nosotros y segundo, no poder ayudar a otros. Qué perverso sería. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién reprendió? A un espíritu, a un demonio, lo reprendió. El cual, ¿qué pasó? ¿Y qué le sucedió al muchacho? ¿Entró en libertad o no? ¿Entró en libertad o no? El Señor echa a ese espíritu y lo sanó. Y no hay cosa más satisfactoria, amados, que ver de cualquier situación que esté ocurriendo en tu propia vida y también en los tuyos, cuando el Señor, el poder del Espíritu Santo viene y los libera. No hay mayor gozo que pueda existir. Así que oremos para entender este mensaje y que el Señor a ti y a mí nos use de tal manera, una vez más, para ayudar a muchos. En el nombre de Jesús. Y verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Muy buena pregunta, ¿no? ¿No les parece? Muy buena pregunta. Porque aquí el asunto está, hay una situación aquí en la que no he podido solucionar mis propias broncas. Y ahora puedo entender que mucho menos la de otro. ¿Por qué no le hemos podido nosotros echarlo fuera? En el verso 20 Jesús, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria a Dios. ¿Les han repartido? ¿Qué les han repartido? ¿Me pueden pasar uno, por favor, si fueran tan amables? ¿Cómo quieren a su pastor? Que lo tienen abandonado. No me dieron nada a mí. ¡Qué barbaridad! Ahora devuélveles. ¿Ok? ¿Ya lo tienen en su mano? ¿Todos? Vean el granito del tamaño del granito de mostaza. Véanlo, por favor. ¿Ya lo vieron? ¿Y de qué tamaño es? Es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Es más pequeño. Y mira nada más qué interesante, porque ahorita vamos a entrar a la parte de que esta semilla de mostaza que tienes en tu mano, eres tú y soy yo. Ahorita entramos. Así que ve viéndote, de qué tamaño eres. ¿Asusta? ¿Está demasiado pequeño? ¿Pero demasiado pequeño? Entonces está hablando aquí el Señor realmente no tanto en sí del tamaño, no, sino de la naturaleza del ser humano referente a la actitud que tenemos que determinar. Una vez más, el Señor nos está llevando a una liberación del doble ánimo. Y entonces dice aquí, si tuvieras la fe, está hablando de ti y de mí, la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dijeras al monte. ¿Sabes a qué se está refiriendo? En la actitud del tamaño, a la humildad. A la humildad. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Tremendamente, pero tremendamente humilde. ¿Y qué nos enseña? Que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser? El último. Tiene que ser el pequeño. ¿Estamos empezando a entender? Entonces es una situación de que empezar prácticamente hoy tú y yo estamos entendiendo que tenemos que empezar prácticamente desde cero, desde abajo, porque tenemos tú y yo que tratar el asunto de la humildad en nuestras vidas. Lo tenemos que tratar muy seriamente, porque el Señor en esta ilustración dice, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser muy grande en el reino de los cielos? O sea, espiritualmente, tienes que ser de este tamaño. Tienes que ser de este tamaño. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos están contentos de ser de este tamaño? Gloria a Dios. Entonces, quien quiera hacerse grande, tiene que ser el último. Y amados, la cuestión de la fe no tiene que ver nada con la parte natural en la que vivimos. La fe siempre es sobrenatural. No la puedes combinar con lo natural. Y nos está ilustrando que si tú le dijeras al monte, desarráigate, el monte te obedecería. Y una vez escuché un ejemplo de dos hermanos, no eran gemelos, eran dos hermanos. Y uno de ellos llega a la casa y dice, voy a abrir las ventanas
y voy a echar a ese monte que se desarraigue. Y efectivamente abrió las ventanas y determinó, decretó: monte, desarráigate en este momento. Y volvió a cerrar las cortinas. Regresa al día siguiente y antes de abrir la cortina, su pensamiento fue: imposible haberlo movido. Imposible. ¿Cómo? ¿Mover un monte? Y nada más por decirlo. No creo que se haya movido. Abre las cortinas y efectivamente el monte estaba ahí. Si tuviera la fe, le dijeras al monte: desarráigate, el monte te obedecería. ¿Y qué pasa en la parte natural? Imposible. Imposible que esta situación pueda tener una solución. Y el otro hermano igual llega, abre las ventanas de la casa y le dice al monte: monte, desarráigate en este momento. Y volvió a cerrar las cortinas, y al día siguiente cuando vino, abre las cortinas, el monte estaba ahí. ¿Y sabe lo que dijo? ¿Quién regresó el monte a su lugar si yo ya lo había echado fuera? Los enfoques que nos está enseñando el Señor acerca de la fe, si lo tratamos de entender o lo estamos entendiendo. Yo espero que lo estemos entendiendo. Entonces, amado, estábamos viendo el asunto de la tormenta ligados al mar. Y por favor estén atentos, no se me duerman, porque ahorita empieza la esencia del mensaje. No se me duerman, es revelación lo que voy a predicarles. Cuando el Señor se refiere al monte, para que le ordenemos al monte que se desarraigue y se eche en el mar, ¿sabe de qué está hablando? Del problema. Del problema, de la tormenta que te está pasando. Llega una enfermedad a tu vida y ¿qué te dice el Señor? Ese monte, eso que es difícil, es imposible para ti, decrétalo y ordénalo y échalo fuera. Y de tal manera que nuestros decretos, al aprender, cuando el Señor me dice, echa ese monte, ¿a quién le tengo que decir? A la enfermedad. Enfermedad que eres comparable al monte, en el nombre de Jesús te ordeno y te echo fuera en el nombre de Jesús. Problemas financieros que te atacan y te atacan y te atacan, que no puedes solucionar. Asuntos financieros, deudas. Incluye en esta situación asuntos legales que se convierten como una piedra, se convierten como un monte, se convierten en cosas difíciles, pero ¿sabes qué más se convierten en tu interior? Un martilleo, como un martilleo. Chon, 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 constante, 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 y puedes meterle ahí cualquier dificultad que estés pasando en la vida. ¿Qué te dice el Señor? Dile al problema, dile, desarráigate y fuera, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Que te obedecerá. ¿Cuántos creen esto? Entonces, ligado a que el hombre que duda es semejante al mar, son como las olas del mar, que son golpeados, son arrastrados. Lucas 17, verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, y por favor vuelve a ver tu grano de mostaza, vuelve a verlo ahí. Y una vez más, naturalmente te va a impactar. ¿De ese tamañito soy? ¿De este tamañito soy?
Si tuviera la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Escucha esto, por favor, escucha esto. Aquí ya estamos hablando que todo esto que los espíritus te arrastran, te golpean y hacen lo que quieren contigo, ¿no? Aquí, en este momento, tú y yo vamos a aprender a darle al mismo diablo una sopa de su propio chocolate. Porque los espíritus están saliendo del mar, se están moviendo en el mar, las tormentas. Y aquí dice, si tuviera la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y ¿dónde plántate? En el mar. Desarráigate y échate en el mar. Y plántate. ¿Cómo es el plantar un árbol? ¿Queda inamovilizado? ¿Sí o no? Queda ahí arraigado, ya no estás ahora sí, viniste, me revolcaste, me sacudiste, me envolviste, pero ahora lo he aprendido, que el Señor al verme libertado, te menciono el poderoso nombre de Jesús. Problema, te desarraigas y te vas al fondo del mar y ahí te quedas como un árbol plantado. No podrás volver a salir. En el nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Qué tremendo está eso. En el sentido, amados, que estos espíritus que se están molesta y te han fastidiado la vida tal vez desde tu nacimiento, cosas tremendas que no se han podido solucionar hasta ahora. Qué tremendo va a ser que esos mismos espíritus, hablando de las finanzas y de pobreza, qué tremendo va a ser que esos espíritus se vayan al fondo del mar y queden ahí plantados para que tú tengas una total y absoluta libertad financiera. Aleluya. Te vas al fondo del mar y te plantas, ¿y qué termina diciendo? Y te obedecerá. Y te obedecerá. Con las caras que me están mirando, la neta del planeta, pastor, no te creo. Porque al hablar, amados, del doble ánimo, y estamos hablando de la semilla de mostaza, ¿cómo el Señor dice, desde cero va a haber un proceso en que te voy a llevar a grande en el reino de los cielos? Pero como estamos ligados y arraigados a lo natural, ahorita en este momento, al ver la semilla que está hablando de nosotros, así nos vemos, así somos. El enemigo, ¿sabe lo que te dice? Así eres. ¿Cuál grande? ¿Cuál crecer? ¿Cuál fe? Mira lo que eres. Eres un torpe, no sirve para nada. Mira nada más el estilo de vida que llevas, la pobreza en tu vida. Nada has podido legar, nada has podido hacer, ni inteligente eres. Así que no vengas con los rollos de que eres. Y sabes cómo finalmente en ese estilo de vida natural nos convence. ¿Y sabes cómo nos vemos ahorita? Así, como el grano de mostaza, así somos. Así de pequeños, así creemos que el diablo cuando nos dice, no sirves para nada, así de pequeño eres. ¿Cuándo vas a ser grande? Nunca, hombre. A grande edad, sí. Sí. Para prueba un botón, miren al camarógrafo, con todo respeto. Y aquí viene una parte muy importante, amados, muy importante, en la cual hoy le puedes decir al diablo, chiquito, con todo respeto, chiquito, la chancla de tu abuela. Porque Dios, en Dios, Él me está inculcando para mi vida esa humildad que me va a llevar a ser grande en el reino de los cielos. Entonces, mis amados, por favor, escuchen esto, escuchen.
En Mateo 13:31, mira nada más el proceso de la semilla de la mostaza. Por favor, entiendan este proceso. Mateo 13, versos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿qué sucede? Es el mayor de todas las hortalizas. Cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas. ¿Y qué se hace? ¿Te puedes imaginar, amados, del tamaño a lo cual nos quiere llevar el Señor a ti y a mí de lo que tienes en la mano? De este tamaño, ¿a dónde nos quiere llevar? Dice, van a crecer, van a hacerse grandes y se van a convertir en árboles. Y el árbol de la semilla de mostaza, ¿qué hace? Reproduce y reproduce y reproduce y dan mucho fruto. Así serán en mí, en el nombre de Jesús. Por eso los estoy libertando. Se convertirán en árbol. Así que imagínate lo que tienes en la mano. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que tienes en la mano, amados? Porque se está refiriendo a ti, ¿eh? Esta semilla se está refiriendo a ti. Y te cuento, no eres de este tamaño, porque tu proceso es tan interesante que ya vete en este sobrecito como un tremendo árbol que va a dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En el cielo, en todo el aparato celestial, hay muchas formas como el Señor nos ministra, se acerca, nos ayuda, nos redarguye, nos levanta. Y algo claro que podemos ver son sus ángeles, los ángeles del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Algo que tenemos que aprender de lo que está diciendo las Escrituras, que dice que cuando tú te formes árbol, de tal manera que van a venir las aves del cielo. Las aves del cielo, y van a hacer nidos en tus ramas. Aves del cielo, mensajeros, trayéndote, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la profundidad y la naturaleza de un ave? Alabar al Señor, adorar al Señor. Eso es el corazón de un ave. A mí me encanta, amados, me encanta. Todas las mañanas cuando estoy en la madrugada en la presencia de Dios, se los he platicado muchas veces, que me encanta ver ese switch de pasar de la noche al día. Estoy ante la ventana y estoy viendo ese pase. Para mí es impresionante, tal vez para ti desapercibido. Ya amaneció. Sin embargo, yo lo estoy viendo y digo, Señor, qué tremendo es tu poder, qué tremenda es tu grandeza. Y estoy viendo ahí en la ventana el firmamento, el cielo, cuando llueve, las nubes, todo lo que implica la soberanía de Dios. Y Señor, y si eres así, en ese tremendo poder, ¿cuánto más ese poder puede venir a mi favor? Aleluya. Y veo a los aves, a los pajaritos ahí que están en los árboles que están afuera de la casa, cantidad de pajaritos, cantidad de aves, cantando, cantando, cantando. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que le están alabando al Señor, aleluya. Están adorando al Señor. Esos son los aves que van a venir a tus ramas, aleluya. ¿Para qué? Para inculcarte en tu corazón adoración y alabanza a tu Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios.
Pero sin embargo, amados, estamos durmiendo. Estamos durmiendo. A las 5 de la mañana todos duermen. Y hay muchos que están orando, muchos que se levantan a orar con su pastor. Le doy gracias a Dios por ello. Pero una de las cosas, de la ventaja que estar a las 5 de la mañana en la presencia de Dios, es que, como siempre se los he enseñado, miles están durmiendo y tú estás siendo escuchado. Es tremendo eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, ¿quién se está calentando aquí? ¿Quién ya se está empezando a poner bravo? ¿No? Yo no soy este tamaño, porque en la soberanía de Dios dice que voy a crecer y esta pequeña semilla se va a convertir en grande semilla, y como grande semilla en árbol. Entonces yo ya no me veo más aquí de este tamaño, porque en el proceso de Dios voy a llegar a ser un árbol en el nombre de Jesús. A dar mucho fruto. Y más bien yo te diría, agarra la onda, esta semilla tiene que crecer. Esta semilla se tiene que hacer grande. Esta semilla se tiene que hacer árbol, que está hablando de ti y de mí una vez más. Ya estoy bravo, ya estoy bravo en esa fe. Gracias a Dios que ya me estoy tomando como ese árbol, el tremendo árbol. Y mira lo que dice en Marcos 5. ¿Estamos listos? Interesantísimo lo que estamos predicando. Muy interesante. Marcos 5, a partir del verso 8. ¿Cuántos están contentos? Escucha esto. Está hablando, aquí viene la determinación del mensaje. Está hablando, amados, de que como todo esto que hemos aprendido hasta hoy, porque vamos a entrar en otro terreno, en lo que va a seguir en las otras conferencias, pero todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de las tormentas, relacionado con el mar, mira esto. ¿Ya te puedo decir árbol? ¿Ya les puedo decir árboles? Miren, mis queridos, árboles. Nada más que hay algunas ramas de color blanco, otras ramas de color negro, otras ramas de que ni sé qué colores son, ¿no? Pero hay otros árboles que no tienen ramas. Bueno, después hablamos de eso, Este es el caso del endemoniado gadareno. Pero por favor, escuchen esto. Cuando yo me levanto como árbol, llega el Señor, sale al encuentro el endemoniado gadareno. Cuando el Señor les dice, ¿quién eres? Legión me llamo, porque somos muchos. Era un hombre indigente, tenía una fuerza descomunal, nadie podía controlarlo, rompía cadenas, rompía cepos, atacaba a la gente, atormentaba a la gente. Era un hombre que tenía dominado a muchas personas en este pueblo. Entonces, cuando viene Jesús, viene este hombre endemoniado y se le hinca al Señor y le dice: Jesús, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Y en Marcos 5:8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Y cuándo estamos listos para echar estos espíritus inmundos que nos han creado en la vida, han estructurado en la vida ese doble ánimo? ¿Cuántos estamos listos? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque el espíritu, ya trataremos el asunto de las regiones, de los territorios, cuando estos espíritus toman territorios, pero aquí hay un asunto. Tengo dominada esta casa, tengo dominada esta familia, tengo dominado a este sector, y la verdad que me cuesta mucho trabajo dejarlos salir, porque tenemos orden de destruirlos. Y el Señor le dice: sal. Y fíjate qué interesante lo que les ruega: por favor, no nos saques de este territorio, no nos saques de esta región. No quieren salir porque quieren seguir haciendo lo mismo, ¿no?
Entonces, en el verso 11, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. En otro lado, ¿cuántos dicen? Que eran 2,000 cerdos los que estaban pasando, 2,000 cerdos. ¿Y cuántos espíritus eran? Para echarle cuentas, cuando él dice, me llamo Legión, acuérdense que lo hemos explicado anteriormente, en el ejército romano, en aquel entonces, al batallón, que se le llama ahora en el ejército batallón, en aquel entonces le llamaban legión, y estaba compuesta por 6,000 hombres, y venían marchando, y tú veías pasar al ejército, decías, está pasando la legión del ejército romano. Entonces cuando este espíritu le dice a Jesús, legión nos llamamos, échenle números, ¿cuántos espíritus eran? Déjanos salir. No nos saques de este territorio, déjanos salir. Bueno, al menos deja ir a ese hato de cerdos. 2,000 cerdos contra 6,000 demonios. ¿A cuántos demonios les tocó a cada cerdito? Échenle cuenta rápido y díganme, por favor. ¿Mande? ¿Y cómo contestas tú tan rápido y cómo sabes eso? Ok. 3 por cholla, ¿no? Y el cerdo, para el judío, es un animal inmundo. El judío no come cerdo, pero el mexicano, yo creo que el día de mañana dejaría de ser pastor si en este momento les prohíbo comer cerdo. Mañana me quitan el título de pastor. Qué rico, ¿verdad? Animal inmundo, pero esas patitas a la vinagreta, esos taquitos de... Qué bien saben, gloria a Dios. ¿No? ¿Me vas a quitar eso? Y aquí estamos viendo, déjanos ir a ese hato de cerdos, que entremos en ellos. ¿Y qué pasó en el verso 13? Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó ¿a dónde? Qué interesante, amados. ¿Dónde se precipitó el hato de cerdos? En el mar, por un despeñadero. ¿Y en el mar qué sucedió? Se ahogaron. Amados, ¿de dónde salen los espíritus? Del mar. ¿Qué dice la palabra? En los cielos, en la tierra, y escucha lo que dice, en los abismos debajo de la tierra. Una vez más, el infierno está debajo del mar. ¿Ustedes se acuerdan del Triángulo de Bermudas? Ese sector de ese triángulo se ha tragado barcos, se ha tragado aviones, muchos. Inclusive una amiga nuestra, que era aeromoza de Airframes, ¿no? El avión se la tragó. Y ya no volvimos a saber de ella. Y qué lástima, porque como me debía dinero, pues ya. Y qué misterio, amados, que esos barcos hasta el día de hoy y esos aviones nunca más volvieron a aparecer. Ni la gente, ni los objetos. Nunca más. Entonces imagínate aquí, mi querido árbol, estamos viendo dos cosas aquí. Le dices al problema, le dices a los espíritus, le dices al monte, desarráigate y échate en el mar y plántate en el mar. ¿Para qué? Para que no vuelva a salir, para fastidiarte la vida. Y ahora los hatos de cerdo. El cerdo dice que cayeron al mar porque ¿qué buscaron los espíritus? No nos quedó de otra. La autoridad nos dijo, no nos podemos quedar en este territorio, no nos podemos quedar en esta región, no nos queda otra más que regresar de donde hemos salido. Vayan con los cerdos cayeron, los cerdos murieron, pero los espíritus quedan atados ahí, porque el Señor los ató.
quedan atados ahí con los cerdos y tampoco podrán salir a fastidiarte la vida. ¿Por qué? Porque ahora eres árbol, ya lo ordenaste y en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Te obedecerá. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mi grano de mostaza se me perdió, porque ya soy árbol. Dejé de ser grano, ya soy árbol, gloria a Dios. ¿Y sabes cómo va a ocurrir esto, amados? Nada más una vez más. Cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué no pudieron echarle los demonios a este atormentado? Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Y qué le respondió el Señor? Por su poca fe. Porque estos espíritus nos han convencido, y a ti y a mí, por la duda. ¿Y qué ha creado la duda? Un doble ánimo. Y lo vemos por la parte natural. Lo vemos por la parte natural. Tú puedes tener, amados, la noticia de un enfermo, de un familiar tuyo, muy serio, muy serio. Noticias desalentadoras, totalmente desalentadoras. Extremas, muy extremas. La ciencia médica lo dice y tiene la razón, los estudios dicen eso. Y prácticamente, para la parte natural, la línea es de muerte. Como que ya no queda otra. La línea es de muerte. Y si yo soy el tamaño de ese granito de mostaza, de la otra forma, ¿sabes a qué te tiras? A la pena, al llanto, a la tristeza, a la declaración. Ya no queda de otra, ya se va a morir. Voy a contar este caso, Joaquín, de tu sobrina. ¿Es tu prima o sobrina? Prima. Tu prima. ¿Su prima qué edad tiene? ¿Qué edad tenía? 48 años. ¿Y hace cuánto pasó esto? Hace un año. Su prima le vino un problema muy serio de salud, atacada tremendamente, pero en extremo, en extremo. En una oportunidad, Joaquín me invitó para orar por ella, en tu casa, me acuerdo que fue en tu casa, y recibió a Cristo. Y hace un año le viene este ataque en el cuerpo, y me gustó mucho, me agradó mucho la fe de Joaquín. Aunque no les parezca así viejito, tiene fe. Tiene fe. Y empezaron a pedir oración por ella. Orábamos nosotros desde casa. Él iba a orar por ellas. Mari también, orando por ella. ¿Y cuáles eran las noticias? Se le pararon los riñones. Totalmente, se pararon los riñones. Y como consecuencia, los pulmones. Se pararon los pulmones, se pararon los riñones. Ella estaba en estado inerte completamente. Y lo único que le faltaba que se le parara el corazón. ¿Y qué dijeron los médicos? Ya no queda de otra. Ahora nada más tienen que esperar en unas horas más, que ya el corazón, por ende, ya ella muere. Ya se le tiene que parar, por lógica. ¿Y qué hizo la familia? Inmediatamente salieron de ahí y se fueron a Galloso. Para los que están afuera, Galloso es una compañía de funeraria aquí en México, muy famosa. Fueron a Galloso a arreglar todo el asunto. No sé si lo llegaron a comprar. No lo llegaron a comprarlo. Bueno. Entonces el punto es que en ese lapso, amados, en ese tiempo que la ciencia médica y los médicos habían dicho, ya queda poco tiempo, empezó a reaccionar.
empezó a reaccionar. Y qué impactante, amados, qué impactante cuando decretas, mandas, ¿y qué te dice el Señor? Te van a obedecer. Espíritu de muerte, déjala. ¿Y qué sucedió? Empezó a reaccionar. En 2 días quedó como si nada. Y qué alegría tuve de verla en el cumpleaños de Pablito. En el anterior llegó con su hija al cumpleaños y ella está como si nada. Y le damos la gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Y amados, vamos a ponernos de pie. Y también le voy a pedir a las personas que están detrás de la cámara que esta es una palabra, es una tremenda palabra que ya tiene que estar ligada totalmente a nuestros corazones, a nuestra forma de vida. Y eso que en este momento ya está en tu corazón, esa semillita, y por favor vuelve a ver tu sobrecito, vuelve a verlo. Unos ya lo guardaron, otros ya lo tiraron, otros ya desapareció como conmigo. Y toma, por favor, alcáncenme uno. ¿Quién me puede prestar uno? No el tuyo, uno extra. Edecán, por favor. Otra vez, me vuelves a prestar el tuyo. Tú mismo, amado, haz un acto profético para tu vida. Tú mismo, tú misma. Por favor, empieza a verlo. Empieza a verlo. Y vas a romper con eso el doble ánimo. Y empieza por el primer ánimo. Señor, gracias, porque yo no soy de este tamaño. Acabamos de leer en tu palabra, y yo lo creo, que creceré. Creceré y seré grande entre las semillas de esta hortaliza. Y me convertiré en árbol, y como árbol voy a dar mucho fruto. Esta es la parte que yo lo creo, Señor, en esta línea de ánimo. Pero en el otro ánimo, el enemigo me dice que soy de este tamaño y que no sirvo para nada. Y que nunca progresaré y nunca podré hacer nada y nunca me levantaré y nunca seré porque no soy inteligente. Y puedes decirle, amados, en este momento, diablo, te digo en este momento, en el nombre de Jesús, que yo no soy de este tamaño, ni me seguirás viendo de este tamaño, porque yo no soy pequeño, el Señor me ha hecho grande para los reinos de los cielos. Te doy esa noticia, te doy esa comunicación, y en el nombre de Jesús, yo me levantaré como ese árbol y seré una generación que seré creada para servir a otros, en el nombre de Jesús. Y cada vez que digamos al problema, que digamos al monte, desarráigate y échate en el mar, yo creo, lo creo ahora, que es la parte que estoy definiendo, que ese monte, ese problema me obedecerá en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Bendecimos a los que están detrás de la pantalla. Bendecida la iglesia en el nombre de Jesús y tomamos esta palabra arraigada para nuestra vida, para siempre jamás, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.